¿Ya? Alguien decía, ¿no es cierto? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Arquímedes. Hola, buenos días. Aquí con algunos problemas de internet, pero ya solucionados, esperemos. Se cae a veces la señal y no podíamos entrar. Entonces, retomamos el tema que estábamos hablando ayer sobre el desarrollo motor, sobre la estructura del cuerpo, ¿no es cierto? Esqueleto, el aparato locomotor, esqueleto, músculos, para enfocarnos en la funcionalidad, como ya hemos hablado, desde el punto de vista de la técnica y de la prevención de las situaciones de ejecución de movimientos, ¿no?, a actividades motrices que puedan llevar por una mala técnica a algún problema de tipo postural, ¿no es cierto?, o de lesión. Aquí vamos ahora entonces a hacer una introducción a ese tema desde el punto de vista de la biomecánica. ¿Ya? La biomecánica humana, ¿eh? Entonces, como hablábamos un poquito, habíamos encaminado la situación de desarrollo motor y los movimientos del ser humano responden a ciertas características desde el punto de vista mecánico, ¿eh? La palanca, ¿eh? ¿Qué significa una palanca? ¿Eh? Como decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Es una función de una acción con una máquina, ¿eh? Máquina puede ser arcaica o bien elaborada, ¿no es cierto? Es transmitir una fuerza. ¿Mm? Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. Y se puede utilizar para ampliar la fuerza que se está realizando y poder así aumentar la velocidad, la distancia recorrida y la fuerza aplicada. ¿Ya? Dependiendo de dónde se ubique y cómo se ubique la inserción y el origen del músculo, como ya hemos hablado anteriormente, y en qué articulación interactúen los músculos, las palancas pueden ser bastante variadas, ya por lo menos de tres tipos, dentro del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, la porción de la palanca que se encuentra entre el punto de apoyo y el peso o resistencia se denomina brazos de palanca o de resistencia. Y la porción que se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada se llama brazo de fuerza o de potencia. Entonces aquí lo vamos a ver un poquito más, cómo se podría representar esto en el cuerpo. ¿Se fijan? Acá tenemos entonces el gráfico que explica la fuerza que se aplica a los músculos, por ejemplo, posteriores del cuello, a nivel de la cervical, ¿no es cierto? Tenemos la resistencia, ¿no es cierto?, con celestito, y el fulcro, que es el punto de apoyo. Y entonces hace este músculo la función de aplicar fuerza para, ¿no es cierto?, hacer una palanca y poder mover la cabeza, hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Con más o menos velocidad, dependiendo de la acción que estemos realizando, ¿sí? Después tenemos acá
palanca de primer grado. Palanca de segundo grado, se fijan, aquí tenemos la resistencia, está entre donde se hace la fuerza y el punto de apoyo. Acá la resistencia está entre donde se hace la fuerza y al otro extremo, y el punto de apoyo está al medio. Entonces son distintos tipos de palanca. ¿Ya? En esta palanca de segundo grado, se fijan, está graficada acá, el punto de apoyo es el piso, ¿no es cierto? La resistencia está dada en la articulación y la fuerza está empleada en los sólidos y los gemelos para ponernos de puntilla, como los bailarines de ballet. ¿Ya? Y acá la resistencia está mucho más afuera, más lejana del punto de apoyo, y la fuerza aplicada está entre el punto de apoyo y la fuerza. ¿Se fijan? Al otro extremo, en el mismo lado, pero al extremo, la resistencia está al medio, y acá la fuerza está al medio. ¿Ya? Entonces, como es la acción del bíceps, por ejemplo. ¿Ya? Punto de apoyo está acá, en este caso, en la articulación de bisagra, que podría ser la articulación del codo, la resistencia está en la mano, con algún peso, X, y la fuerza aplicada, entonces, está intermedia, si ustedes se fijan, por la inserción del músculo, origen y la inserción del músculo. Tracciona el bíceps y levanta. ¿Por qué es importante saber esto? O entenderlo por lo menos. Porque cada vez que hacemos un ejercicio, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, ya sea en la vida cotidiana, o en actividades recreativas, o actividades de tipo de competitiva, ¿eh? Vamos a tener que entender el porqué de la técnica y cómo se hace la ejecución para que estas funciones en los distintos tipos de palanca se ejecuten con la menor pérdida de eficiencia posible. Y entonces la importancia de la técnica en los ejercicios para cualquier tipo de actividad, especialmente en el campo laboral, al levantar objetos por sobre la cabeza, al traccionar, al empujar, ¿no es cierto?, al agacharse, especialmente en el campo laboral. Y entonces siempre vamos a evitar riesgos. ¿Ah? Entonces el desarrollo motor no es solamente pensar en que yo voy a tener más o menos músculo o más o menos condición física, sino que voy a también a procurar tener una correcta ejecución de los movimientos para evitar riesgo y hacer el trabajo físico más eficiente. ¿Ah? Una motricidad con sentido. Entonces, la biomecánica apunta a una ergonomía para hacer eficiencia en el trabajo físico, produciendo confort, no disminuyendo el dolor y disminuyendo la lesión, si es posible. Entonces, según la amplitud de la fuerza aplicada en el modo en que se aplica, produce confort. Pero si también está mal hecho, produce dolor. Y si aún sigue siendo mal hecho, también va a producir lesión. No hay que entonces, por lo tanto, arriesgarse. Bueno, aquí hay una serie de principios. Vamos a ir viendo algunas cositas con más detalle. Lo habíamos nombrado solamente. Vamos a ver algunos, no todos, porque son muchos. Pero, por ejemplo, la eficiencia mecánica. ¿Ya? Principios que se deben regir para aplicar las fuerzas dentro del cuerpo. Para obtener un máximo de energía, a utilizar las articulaciones que pongan en movimiento importantes masas musculares y que impliquen desplazamiento lo más amplio posible. Entonces, si nosotros vemos que hablamos de amplitud, tenemos que buscar siempre la máxima elongación y movilidad articular. ¿Sí? Elongación y movilidad articular, incluida la flexibilidad a nivel de la articulación. ¿Ya? También para reducir la biomecánica, ¿no es cierto?, para reducir esfuerzos, ¿no es cierto?, y utilizar el peso del cuerpo, si es posible, como parte de la fuerza, no solamente utilizar la fuerza bruta, ¿ya?, sino que ocupar el efecto de masa, que el cuerpo nos sirva para trabajar aún más, ¿no es cierto?, el efecto para trabajar aún más cómodos haciendo esa fuerza. O sea, si yo empujo, por ejemplo, un auto, no lo voy a empujar solamente con la fuerza de brazo porque va a ser imposible. Yo voy a tener que cargarme, tomar una posición de empuje con una cierta inclinación probablemente y ocupar el peso de mi cuerpo para empujar ese auto. De eso se trata, ¿ya? Buscar entonces reducir los esfuerzos descontrolados usando al máximo el peso, o sea, la masa corporal para empujar. En los deportes se ocupa mucho también.
Si nosotros, por ejemplo, lo trasladamos hacia un deporte como puede ser el atletismo, supongamos, los lanzadores de bala, ¿sí? O de disco o de martillo, son personas muy grandes, muy robustas, muy fuertes y ocupan para lanzar la bala, el disco o el martillo la técnica que les permite usar al máximo su peso corporal. Son normalmente personas que pesan entre 100 y 130 kilos de peso, ¿ya? Y muy fuertes. La biomecánica, si está bien empleada, mejora la resistencia a la fatiga, ¿ah? Recurre a movimientos fluidos y rítmicos y a la participación de varios grupos y articulaciones. Entonces, hay una relación intramuscular e intermuscular, ¿ya? Esa función es muy, muy importante en el encadenamiento de las acciones motrices en toda índole de actividad física que nosotros tenemos diariamente, ¿ya? O con mayor razón en los deportes, con mayor razón en los deportes, ¿ah? Entonces, también para obtener precisión, utilizar articulación y movimientos accionados por grupos antagonistas, ¿sí? Contraídos, ¿no es cierto?, a un punto cercano del equilibrio de la fuerza, ¿ya? Entonces, las acciones musculares como para regular, ¿ya? Cuando uno tiene que hacer puntería o algún trabajo de precisión en el apriete, por ejemplo, de una tuerca, cuando estamos trabajando, tenemos que tener cierta control del movimiento y entonces actuamos con mucha sinergia muscular, ¿ya? Participa agonista, antagonista y sinergista en esa acción. Muy importante, ¿ah? Para obtener una fuerza instantánea y máxima, por ejemplo, en una reacción frente a una caída, ¿ya? Para evitar la caída en el piso, o en algún deporte, una fuerza máxima instantánea, por ejemplo, para salir explosivamente en una partida de 100 metros, por ejemplo, en atletismo. Entonces, aprovechar el movimiento de todas las masas musculares disponibles en esa acción, ¿ya? En esa acción. Como es salir rápido y romper la inercia, por ejemplo, en los 100 metros. Están todos los músculos participando para, ¡pum!, salir rápidamente. O en un rechazo para hacer un bloqueo en voleibol, por ejemplo, si estamos hablando de deportes, ¿ya? Bueno, muchas situaciones se pueden dar. Yo pongo ejemplos deportivos para que ustedes lo entiendan mejor, ¿ya? La obtención, con una buena biomecánica y ergonomía, la obtención de un esfuerzo importante y prolongado depende más del equilibrio del cuerpo que de las contracciones musculares máximas. Acuérdense que hablábamos nosotros de 3 categorías de movimiento: manipulación, equilibrio y locomoción. Y siempre tenemos que pensar en la compensación de las acciones musculares y la compensación, el desarrollo de la musculatura, tanto anterior, posterior, como también lateralidad, ¿eh? Izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante y atrás. Todo lo que involucra un desarrollo armónico y equilibrado de nuestro cuerpo. Ya habíamos hablado cómo se componen los músculos, alrededor de 639 músculos, dependiendo del texto que leamos, pero son sobre 600, ¿sí? En algunos textos dice 602, 608, y en otros 639. Bueno, yo me quedaría con 639 porque va más al detalle, probablemente, ¿ya? Y huesos, 208, 210, 212, dicen otros. Depende cómo interpreten los huesos, pero son más de 200 en todo caso. 206, por lo menos lo que yo he estado siempre mirando y aprendiendo, ¿ya? Entonces, los movimientos deben ser rítmicos, simétricos y lo más naturales posible, pero depende de lo que uno haga, porque la técnica se construye para, ¿no es cierto?, sobre movimientos naturales para mejorar la eficiencia, pero también la técnica se construye sobre movimientos estructurados y analizados desde el punto de vista de la biomecánica para tener un mejor rendimiento en su motricidad, ¿ya? Y entonces aparecen las técnicas deportivas, por ejemplo, ¿ya? O cuál es la técnica más adecuada para transportar un determinado material en el campo laboral, en la minería, en la construcción. ¿Por qué se diseñan las carretillas de una manera y no de otra, por ejemplo? ¿O por qué se hacen los asientos para las secretarias con respaldo y con reposadera de los brazos? ¿Y por qué no se hacen de otra manera? Bueno, todas esas acciones están enfocadas desde el punto de vista de la biomecánica y de la eficiencia, ¿ya? El levantamiento de los pesos, de las cargas, debe servir para equilibrar
La carga. El cuerpo debe equilibrar la carga. Y con cargas que decíamos estén siempre cercanas al centro de gravedad de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan? Veíamos uno, mientras más lejos, la carga tiene que ser menor. Mientras más lejos de la columna, especialmente, la carga que se utiliza o que se levanta debe ser menor. ¿Ya? Había una relación, después la vamos a repasar. Entonces, la cabeza debe estar siempre en equilibrio, ¿sí? Pensando en la posición que nos da el oído medio para el equilibrio dinámico o el equilibrio estático, ¿ya? Y en cuanto a las acciones, tratar de que sea el mínimo de esfuerzo posible por una buena técnica, ya especialmente en la posición de la cabeza. Tratar de tener siempre la cabeza en una posición erguida para mantener un buen equilibrio, una buena línea de visión y cerca, aproximado a la horizontal que nos dé la estabilidad, ¿ya? Bueno, así van apareciendo una serie, son 20 principios más o menos. Los mandos de presión son preferibles en las actividades por desplazamiento cuando se requiere rapidez, presión y poca energía. ¿Ya? Los apoyos. Se puede obtener el equivalente al trabajo de grupo antagonista, oponiendo la acción de los miembros ejercidos y la precisión en la potencia. ¿Ya? Bueno, una serie de principios que si nosotros los vamos considerando es muy importante. Levantamiento y movimiento de transporte de carga. Estamos hablando en condiciones normales de, por ejemplo, trabajo que hacemos en la casa, a levantar objetos en la casa, ¿cierto? Decíamos cuando uno hace el aseo, corre los muebles, por ejemplo, ¿no es cierto? La mamá, uno mismo, cualquiera que haga el esfuerzo. Hay que considerar, ¿no es cierto?, cómo trabajar, ¿eh? Hay que considerar el peso, el tamaño, las proporciones de la carga a desplazar, altura, desde y hasta dónde debe ser desplazada la carga, la posición en que va la carga, desde y hasta cuándo debe desplazarse, la frecuencia y el horario en que nosotros vamos a hacer esto de trabajo, influye también si está con la botita llena, con menos alimento, con menos energía, ¿ya? La edad y el sexo de quien está haciendo esa fuerza, la experiencia de la persona para poder realizar estos movimientos de esfuerzo, de levantamiento, de transporte. Siempre hay que tener en cuenta muchas cosas en las acciones de movimiento de carga, el traslado en general y el levantamiento de cargas pesadas, ¿ya? Se debe utilizar trabajo de los extensores de las caderas y de las rodillas, o sea, levantar básicamente desde el suelo agachándose, ¿ya? Durante el entrenamiento del cuerpo y la disposición de la columna debe estar lo más vertical posible, no dobladita, ¿ya? Para que no haya tracción, especialmente en la columna baja. Debe asegurarse que la base de sustentación es suficientemente amplia para ejercer el punto de apoyo y hacer la fuerza. ¿Ya? Recuérdense lo que hacía Arquímedes. ¿Ya? Y los desplazamientos laterales deben realizarse por traslación de los pies y no por rotación del tronco. ¿Ya? O sea, los pies son los que generan el movimiento y no dejar los pies fijos para que gire solo el tronco. ¿Ya? Produce torque demasiado alto, intenso y puede dañar las vértebras. ¿Ya? Siempre mirar en qué dirección se va a desplazar la carga y buscar el camino más corto entre el punto donde usted parte el movimiento y donde va a terminar, o sea, la línea recta. ¿Ya? La línea recta. La manipulación de carga, entonces, la manipulación de carga debe producir menos fatiga posible. La menor fatiga posible. ¿Ya? Cuando uno está haciendo mala gestión, más o menos un 20%, 25% de las malas acciones en el manejo de las cargas producen lesiones. ¿Ya? Pueden ser emociones. No mortales, pero lesiones que pueden ser invalidantes. ¿Sí? Lesiones que pueden ser invalidantes. O momentáneas y a veces hasta permanentes. ¿Eh? Entonces, es súper importante considerar esos aspectos. ¿Ya? En general, la manipulación de cargas, decíamos, ¿no es cierto?, puede tener una potencia de riesgo con cargas que sean mayores a 3 kilos si las condiciones ergonómicas son desfavorables. Y las más de 25 kilos, aunque no existen otras condiciones ergonómicas desfavorables. ¿Ya? Aquí entonces vemos factor de corrección. En general, peso máximo a desplazar, dependiendo de las condiciones y la posición, están, ¿no es cierto?,
entre los 25 y los 40 kilos. ¿Ya? Entre los 25 y los 40 kilos, variando en el caso de las damitas, 15 kilos. Y estos son los factores de corrección que puedan haber. Entonces, si fijan, mientras más alta la carga, el factor de corrección y de ejecución técnica es mucho más alto y hay que estar muy atento entonces a la mecánica y a la técnica del trabajo que se va a realizar. ¿Ya? Ahí tenemos lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Factores de riesgo. Mientras más lejano el peso está de nuestro cuerpo, ya el peso debe ser menor. Y va a estar por segmentos dentro de el cuerpo dividido entre la altura de la cabeza y el hombro, por ejemplo, 13 kilos, si estamos cerca del cuerpo, y lejos del cuerpo no más de 7, en esa distancia que nos da la extensión del brazo. ¿Ya? Esa es la que va a regular la distancia máxima, fuera de la columna. Después, altura entre el hombro y el codo flectado, ¿no es cierto? Son 19 kilos, hacia frente al pectoral más o menos, estando de pie. Esto es siempre vertical. Y 11 kilos si estamos con el brazo extendido. Entre el codo y la mano, el brazo extendido y la mano, 25, o sea, más o menos a la altura de la pelvis. 25 kilos si es cerca del cuerpo, 13 kilos si es con la distancia que nos da el brazo extendido, que podría ser, ¿no es cierto?, 1 metro, 75 centímetros más o menos. ¿Sí? Después tenemos entre la mano y la parte media de la tibia, a la altura de la rodilla, 20 kilos si es cerca del cuerpo, y 12 kilos si está con la distancia de 70 centímetros aproximadamente. Y entre el piso, ¿no es cierto?, y la parte media de la tibia, vamos a tener 14 kilos cerca del cuerpo y 8 kilos en promedio. Estamos hablando, son puros kilos en promedio, no es exacto esa aproximación, porque va a depender de la estatura, del peso, del sexo de la persona, todos esos son factores que influyen. ¿Ya? Y entonces estos son esfuerzos físicos necesarios, características del medio de trabajo, exigencia de la actividad, que son factores individuales de riesgo, pero en promedio se da esa situación. ¿Ya? Se da esa situación, en promedio. Y entonces podemos poner como ejemplo un método para levantar una carga. ¿Ya? Nosotros siempre vamos a levantar carga, de alguna manera. Al movilizar nuestro cuerpo ya estamos levantando una carga, dependiendo de la acción. Por ejemplo, si yo me agacho así, como sale acá este caballero, para abrocharme un zapato, es mucho mejor que hacerlo de esta forma. Y estoy manejando lo que es todo el peso del tren superior de mi cuerpo. ¿Ya? Si yo peso 70 kilos, va a ser por lo menos la mitad, 35, por ejemplo. Y entonces es importante reconocer la correcta acción con respecto a lo incorrecto. Fíjense los kilos de presión que soporta la articulación de la cadera y de la columna en ese ejercicio, solo con 25 kilos. ¿Ya? Si nosotros queremos mover un peso superior incluso, va a ser mayor la carga. ¿Ah? Con 25 kilos, entonces, por ejemplo, si tomamos a alguien en brazo, queremos levantar a alguien que está en el piso desmayado, o queremos hacer una fuerza para desplazar un objeto en la casa, 75 kilos de presión a ese nivel en la columna por levantar solo 25 kilos. Si lo hacemos esos mismos 25 kilos de esta manera, la presión de los discos intervertebrales y a nivel de la cadera son 375 kilos. ¿Ya? Aumenta 200 kilos más de presión. ¿Ya? Por lo tanto, es importante conocer entonces todo lo que nosotros hablábamos de desarrollo motor. Una vez que tengamos todo esto bien clarito, vamos a hacer muchos trabajos de acondicionamiento físico, vamos a hacer ejercicios, pero vamos a hacer enfocado en la biomecánica, en cómo se realizan los trabajos, vamos a ver videos, vamos a analizar, ¿no es cierto? Y vamos a entrenar. ¿Sí? Es esencial tener una buena condición física desde el punto de vista del desarrollo motor, no solamente enfocado hacia el deporte, aquí lo vamos a hacer pensando en la vía común y corriente, ¿eh? En la vía cotidiana. Entonces, para levantar carga, tenemos que planificar el levantamiento. Y si hacemos deporte, mucho más todavía. Si vamos a hacer entrenamiento de pesa, crossfit, etc. Colocar bien los apoyos, los pies, ¿ya? Adoptar la postura de levantamiento, ¿ya? Para lo que vamos a tratar de levantar. Aquí estamos viendo una caja para ponerla sobre un estante. Supongamos que fuera una pesa para levantarla por sobre los hombros,
en el levantamiento olímpico de arranque o de envión, por ejemplo, si fuera deporte. ¿Ya? En todo hay que tener estos 8 pasos. Un buen agarre, una buena tomada. ¿Ya? Levantamiento suave, con técnica, sin perder la técnica, para no exigir las articulaciones y no ir a la lesión. Evitar girar. Cuando ya la masa que uno está levantando, el peso que está levantando toma inercia, evitar girar para que entonces no nos lleve la inercia a una lesión en la columna. ¿Ya? Una carga pesada tiene que ser pegadita al cuerpo, lo más cercano al cuerpo, decíamos, en cada uno de los, ¿se acuerdan? Aquí arriba, en cada uno de los tramos, ¿se acuerdan? Ahí están los tramos. ¿Ya? Y depositar la carga, ¿no es cierto?, donde nosotros queremos llevarla, ¿ya? Con suavidad, con control del movimiento, con control del movimiento. ¿Ya? De esa manera vamos a tener un riesgo menor, ¿ya? Con control del movimiento. En la columna, si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a tener siempre riesgo, si hacemos las cosas mal. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener siempre entonces que mantener este cierto nivel de adaptabilidad que tiene la columna. Tiene unas curvaturas, ¿no es cierto?, a nivel cervical, dorsal, la parte azulita, lumbar, la parte amarillita, y la parte verde, la sacra. Cuando nosotros exageramos más allá de lo necesario, ¿no es cierto?, la fuerza que hacemos por una palanca mal hecha, esta columna sufre alteraciones en los discos intermedios. Y recordemos que a través de toda la columna, ¿cierto?, entre medio de las vértebras hay ramificaciones del sistema nervioso y está la médula espinal. Por lo tanto, un ejercicio o una fuerza mal hecha en cualquiera de estas actividades que nosotros podemos tener acá, va a tener un problema de lesión que puede ser grave. ¿Ya? Entonces, tenemos acá las cervicales, las dorsales, las lumbares y las sacras. Pasando entonces cada una de estas zonas va la médula con terminaciones nerviosas que van saliendo por los edificios que hay entre vértebras. ¿Ya? Se encuentran entonces entre las vértebras también los discos intervertebrales, ¿ya? Que amortiguan de alguna forma y distribuyen las fuerzas de soporte que tiene la columna hacia las vértebras y hacia los músculos que están envolviendo toda esta columna. ¿Ya? Los músculos intervertebrales y los músculos grandes, masas musculares que van protegiendo también esta cadena de huesos. Si nosotros vemos, pasa la médula por acá, y si hacemos un ejercicio mal, como salíamos anteriormente, ¿se acuerdan? Ahí, con los 375 kilos de presión por hacer mal la flexión de la cadera, entonces nos va a pasar que podría darse esta situación que se ve acá, que es el desplazamiento del disco intervertebral hacia la médula, presionándole y produciendo un dolor agudo, y esto se llama hernia discal. ¿Ya? Una hernia discal, que puede ser corregida, pero es bastante complejo. ¿Ya? A veces requiere de operación, y eso es muy delicado, porque aquí una equivocación que cualquiera le puede pasar puede significar quedar inválido, ¿ya? O disminuido motriz en alguno de los aspectos de su vida, ¿ya? Por lo tanto, el manejo de las cargas, de los pesos, de la fuerza y de los movimientos, cualquiera sea esto, es importante, especialmente a nivel de la columna. ¿Cuáles son los fenómenos que normalmente se dan de alteración en la columna? La lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar, la cifosis sacra. Y a veces se combinan distintos tipos de curvatura o deformaciones. Ya se pueden dar dos. Puede darse la cifosis y la lordosis. ¿Ya? Si está mal hecho el ejercicio o ha sido una deformidad por acumulación de trabajo mal hecho muchos años, ¿ya? Por ejemplo, la gente que cargaba antiguamente los camiones con arena, todavía hay gente que carga con la pala,
Ahora yo he visto que lo cargan ya con algunos tractores chiquititos, pero antiguamente con una pala le tiraban arena arriba de un camión y echaban 3, 4, 5, 6 toneladas entre 4 o 5 personas. ¿Eh? O, o cargaban palas con huevillos, ¿eh? Con huevillos, con ripio para los caminos y los cargaban a pala nomás. Entonces esa gente tenía deformidad muchas veces por un trabajo excesivo o mal hecho, ¿ya? Una técnica no adecuada. Funciones que tiene la columna, para recordar, es un eje de sustentación del cuerpo, muy importante, estructura móvil, ¿ya? Estructura flexible, amortigua las cargas a través de los discos intervertebrales y protección de la médula. En términos generales, eso es lo que tiene la función de la columna. Movimiento, curvas normales, a nivel cervical, dorsal y lumbar, pero por esfuerzo de malas posturas también puede tener repercusiones, como decíamos antes, y por lo tanto hay que cuidar muy bien la higiene postural, ¿ya? O sea, permanentemente estar revisando, ¿no es cierto?, que lo que nosotros hagamos con la columna siempre sea confortable, evite el dolor y la lesión, ¿ya? En este caso, ¿dónde habría que partir preocupándose cuando uno es pequeño? En el desarrollo motor, nosotros hablábamos de 5 etapas de desarrollo evolutivo, la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia y la adultez. En las primeras 3 etapas, esencialmente, hay que preocuparse mucho de el tipo de apoyo que tienen los pies. Si tiene pie plano, anterior, posterior, longitudinal, transversal, etcétera, detectarlo a tiempo para usar la corrección de un mal desarrollo óseo, de un mal apoyo plantar, ¿ya? Porque si no, si tenemos malo la base del edificio, el edificio entero para arriba va a ir con problemas de ajuste, problemas chuecos, ¿ya? La bipedestación es posición erguida, tumbado con la columna recta es decúbito, fíjense bien, sedente, la posición sentada, miembro inferior formando un ángulo más o menos recto, la columna vertebral recta y la cabeza mirando al frente, ¿ya? Estas son distintas posiciones que podemos identificar, hay muchas más, en vía cotidiana. Hay incluso cuando dormimos, estamos acostaditos de lado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma correcta de sentarse acá? ¿Cuál es la forma correcta de levantar acá? Aquí, bípedo, esa es la forma más correcta de levantar que esta otra. Y estando acostado, es mejor estar de lado o de espalda, no boca abajo, ¿ya? Con la almohada para disminuir, ¿no es cierto?, el impacto entre el hombro y la cabeza. En ese espacio se pone la almohada. Una almohada que no tenga mucho más de 10 centímetros, 15 centímetros y que sea no muy rígida, tampoco muy blanda, término medio. No sentarse de esta forma, sino que con la espalda recta, ¿no es cierto?, vertical, así la columna sufre menos, y en lo posible, la rodilla al mismo nivel de las caderas o levemente más arriba, ¿ya? Ahí tenemos a nuestros parientes, supuestamente nosotros venimos de ahí, yo no lo creo, pero supuestamente. Y cómo fue evolucionando, ¿se fijan? La extremidad y todo, y cada vez más vertical. Cada vez más vertical, con un centro de gravedad que está más desplazado. Entonces, así, antiguamente se apoyaban mucho los brazos, ¿no es cierto?, en los pisos. Ustedes pueden ver los gorilas, los chimpancés, sé que dicen que venimos de ahí, no lo creo, pero caminaban casi en 4 patas. Manejarse con la columna lo más derechito en lo posible, ¿ya? Y la información de la postura la dan muchos sensores que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Tenemos ahí el oído medio, ¿no es cierto? Tenemos los usos musculares, para tener una mejor percepción, de lo que el espacio, el tiempo y la posición en ese espacio y en ese tiempo que estamos ocupando. Receptores de equilibrio, especialmente el oído medio. Cualquier situación que ustedes vean de alteración en los pies, como estábamos hablando, en la distribución del peso, si ustedes se fijan ahí abajo, hay un fenómeno que
en la alteración de la posición de los pies, se llama genus valgus, genus valgus, si es hacia adentro o es hacia afuera. Esto va a alterar, aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, la posición de los hombros, de la columna, se fijan las desviaciones laterales en este caso, de las caderas también, si se hace que por recogimiento, por acortamiento de un músculo hay una cojera, hay una diferencia de altura, entonces se ve inmediatamente una afectada, una correcta postura de nuestra columna. Y aquí vamos viendo entonces, reiteradamente, se fijan, baja un hombro, sube otro y se ve, ¿no es cierto?, afectado el disco y las vértebras a ese nivel de dorsal. La cadera, se desplaza el esternón, se desplaza las costillas. ¿Se fijan? ¿Eh? El centro de gravedad del cuerpo se halla en una extensión completa, con los brazos extendidos arriba, a un 55% más o menos de la estatura de la persona. Ligeramente por delante de la segunda vértebra sacra. O sea, está por acá abajito, ¿ya? El centro de gravedad. ¿Ya? Pero va a variar de acuerdo a la posición y a la postura que tengamos. ¿Ya? Los músculos actúan según su función, según sus movimientos, según su acción, como antigravitatorios para evitar, ¿no es cierto?, que nosotros nos caigamos y perder el equilibrio. En reflejos posturales, ¿ya? Reflejos de enderezamiento a nivel del oído y por la vista. Movimiento de la cabeza que compensan la acción, el reflejo miostático, el de sostén positivo de las plantas de los pies que nos va a dar la información si estamos bien parados o mal parados por la superficie, ¿sí? Y la base de sustentación de los pies en la articulación del tobillo, que nos da, junto con el peroneo lateral y un huesito que hay ahí, que se llama peroneo, el equilibrio en la postura. Bueno, ahí tenemos muchas acciones del día, ¿no es cierto?, en distintas posiciones que de alguna manera van a ir afectando nuestro desempeño. Generalmente el cuerpo no está siempre en la misma posición y si está mucho tiempo en la misma posición produce cansancio y fatiga. Entonces uno va cambiando, va girando, se va recostando, etcétera, y va pasando por distintos estados anímicos también que provocan una adaptación funcional y un ajuste postural. Por eso es que es importante entender el desarrollo de la motricidad, no solo desde el punto de vista de la actividad deportiva, sino que la actividad cotidiana y buscar una vida cada vez más saludable, que es la intención de la séptima competencia sello en nuestra universidad, calidad de vida, vida saludable, de todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista de la motricidad, también del punto de vista de la salud mental y combinado con todo lo que es una buena alimentación. ¿Ya? Ahí tenemos acciones de la cadera, la cadera en postura sedente, cuando está en anteroversión o retroversión, dependiendo de cómo se va a sentar, va a variar el efecto de rotación en la pelvis. Aquí hay algunos ángulos que describe, ¿sí? Pues la postura erecta y la postura sedentaria, se fijan, varía y esa posición hace entonces que la columna se adapte y se acomode a la postura que usted está teniendo. ¿Ya? Las acciones que se dan a nivel de algunos grupos musculares, ¿no es cierto? Algunos segmentos, ¿ya? Algunas partes del cuerpo son más fuertes que otras, como en la zona de la cintura, los glúteos, los muslos, son mucho más fuertes que los brazos, y eso a veces producen un desequilibrio por las diferencias de fuerza en las distintas partes del cuerpo, que también alteran la columna, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo la curvatura lumbar, ¿sí? Estamos viendo acá también la curvatura lumbar, en la misma posición casi, pero habría que ver cuál es el análisis, ¿no es cierto?, de la fuerza que tiene los abdominales, los transversos, los recto anterior, los oblicuos, ¿sí? Los glúteos soportando el peso,
si es que la superficie es dura o es blanda, ¿se fijan? Tiene acá una curvatura del apoyo. Entonces, eso hace que varíe inmediatamente la fuerza y la forma y la postura, por eso que hablamos de ajuste postural, ¿ya? Cada vez, ¿ya? Y entonces, la introducción de las presiones sobre la banqueta hacen, ¿cierto?, que incluso si la banqueta tiene, uno se sienta con una mitad del cuerpo en la parte dura y la otra mitad del asiento blanda, produce una mayor alteración todavía, ¿ya? Por lo tanto, siempre fijarse en lo que se usa para trabajar: calzado, ropa, muebles, asiento, zapatilla, todo lo que signifique esfuerzo asociado al propio esfuerzo del cuerpo, ¿ya? Posiciones avanzadas, por ejemplo, yo estoy ahora acá, echado atrás. Antes estaba aquí, ahora estoy acá, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para que este ajuste postural sea más eficiente? Bueno, yo acá uso una superficie de 12 centímetros más o menos para poner mis rodillas más altas que la cadera, por ejemplo. Y ahora voy a poner, ¿cierto?, el computador en una altura que me permita no estar echando más adelante y que esté más alto frente a mi cabeza el computador. Ahí. ¿Ves? Entonces ya no estoy así, ni exageradamente. Estoy completamente sentado con la espalda apoyada, con la distancia suficiente para leer, para conversar con ustedes. Eso es lo que hay que estar buscando permanentemente. La adaptación funcional, el ajuste postural para evitar cualquier riesgo. ¿Ya? Entonces tenemos postura sedente, postura estática, postura media, ¿se fijan? Ahí vamos cambiando. Lo que acabo de señalar, ¿sí? Posición avanzada, postura media. Postura retrasada, ¿ya? A muchos nos gusta estar así a veces, ¿eh? Cuando vamos al dentista nos toca. ¿Eh? Bueno, esa postura, si está con las rodillas altas, por ejemplo, ¿sí?, no habría problema. Recuerden, las rodillas siempre un poquito más altas que la cadera. En este caso, las rodillas deben estar al nivel que está acá el mueble. Dobladitas las piernas, de manera que siempre haya menos tracción, en este caso, del músculo psoas. El músculo psoas va por dentro, desde la zona lumbar a la inserción en los fémures, y cuando está en esta posición tracciona la columna hacia adelante y produce lordosis. Entonces, bueno, para evitar la tracción, ahí vamos a ver el cursor que se mueva. Estas rodillas deben subir hasta el nivel de la mesa y entonces quedar en un ángulo, ahí, en un ángulo, casi cercano a los 90 grados, con respecto a la cadera, lo mismo que estar sentado. Y entonces podría ser a lo mejor una postura válida, quizás. De otra manera, en esa postura puede que uno se siente cómodo a lo mejor, pero hay un riesgo de tracción y lesión por sobreuso de la postura en la columna lumbar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un trabajo dinámico, con un respaldo que acompaña. Hay algunas sillas que tienen un juego del respaldo y uno lo puede manejar con una palanquita, entonces lo puede regular el respaldo. Y hay otras que son de estático, ya que solamente se regula la altura de la silla. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor silla? Bueno, la que permite la mayor adaptabilidad posible. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra solución? Si tenemos esta silla y no tenemos posibilidad de respaldo manejado, tenemos la posibilidad de cada cierta cantidad de minutos, 10, 15 minutos, pararnos, hacernos ejercicios compensatorios que se llaman, ¿sí? O de ajuste postural, también pueden llamarse, y volvemos a sentarnos. Pero siempre estar con la dinámica y pensando y enfocado en los correctos movimientos. ¿Ya? La postura sedentaria es como echarse encima, como echarse, desparramarse encima del asiento. Eso hay que mantener una postura donde haya tono muscular, ¿no? ¡Pum! Como que alguien lo botan encima de la mesa, ¿sí? O lo botan encima de la silla. No, estar
en una posición que sea cómoda, pero que sea también activa. Sentarse dinámicamente. El sentarse dinámicamente, como decía yo, activa, prefiere y previene los daños al aparato locomotor. Se fijan, aquí tenemos varias formas. Hablamos de las distancias, se fijan, hablamos de la altura de los pies, el cómo se trabaja, ajustar el respaldo, ajustar la altura del asiento. Lamentablemente no tenemos siempre estos muebles en todas partes y no son muy baratos, pero ¿saben qué? Uno puede mandarlo a hacer estos muebles, invertir en esto, sobre todo a la edad nuestra, a mi edad, es una buena inversión. Yo tengo estos muebles, los heredé de mi papá. Él siempre se preocupaba de esto y me regaló este asiento. Con regulación. Toda la dinámica obedece a un análisis. Toda la dinámica del cuerpo, a la motricidad que tenemos diariamente, obedece a un análisis de una correcta ejecución. No dejemos al azar nuestras actividades motrices, nuestra actividad física, siempre con cierto ordenamiento, con cierta planificación, con cierta disciplina y con cierta prevención de los riesgos que podamos correr en cualquiera de las actividades del día. ¿Ya? Pausas de fatiga. Realizar pausas entre cada 10-15 minutos si usted está mucho rato sentado frente a la pantalla en clase, por ejemplo. Hablar con el profesor y decirle, profesor, hagamos una pausita para pararnos un poquito y estirar un poco para la circulación. Estoy seguro que los profesores le van a decir que sí. Porque se produce fatiga por una posición permanente. Mucho rato la circulación también se entorpece un poco. ¿Ya? Y aquí hay un montón de porcentajes y tablas que se aplican para los descansos, ¿sí? También podríamos considerarlo. No vamos a analizar la tabla uno por uno, pero si ustedes la quieren ver, va a estar en la grabación o me la pueden pedir, ¿no es cierto? Para ver cómo se va aplicando. Las pausas. ¿Se fijan? Tabla número 3. Micropausas laborales, para las personas que trabajan en banco, mucho rato sentado toda la mañana, los choferes en las micros, los que manejan Uber, etcétera. Hay que estar con esas tablitas, ¿no es cierto?, tratando de enseñarle y ayudarle a la gente para que tenga mejores posibilidades de desarrollo. Ejercicios posturales que podemos ir haciendo estando sentados, inclinación de un lado y otro, estirar, ¿no es cierto? Hay un librito muy bueno que vamos a utilizar en este taller, a la vuelta de las fiestas patrias. Ustedes, yo creo que voy a tratar de subirlo, pero es un poco pesado para ponerlo en el aula. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por último, le damos el link y ustedes lo ven directamente. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a usar harto, ese librito, de Bob Anderson. Ajuste postural, ejercicios, se fijan, corregir la postura. Yo acá tengo aquí. Tengo un bastoncito, por ejemplo, y cada cierto rato, ¿sí? Este bastoncito, ¿se fijan? Bueno, era es de un asunto para sacar brillo. Entonces aquí se conecta, se enchufa, aquí está. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí. Se atornilla y queda para limpiar el piso. Bueno, me llamó la atención que se ajusta, se achica y se extiende. Entonces yo pensé en la aplicación que me puede servir para las clases, para caminar, etcétera, y lo utilizo para hacer elongaciones, ¿sí? Para hacer fuerza estática, ¿cierto? Para corregir la postura, lo achico un poquito, entonces hago acá, me enderezo, lo subo, lo bajo atrás de la nuca, etcétera. Este bastoncito, tan simple como eso, ¿ya? Sacarle provecho al máximo a lo que tenemos sin tener que invertir tanto, en todo caso salió barato, y hacer las cosas, ocuparse, no solo preocuparse, ocuparse. ¿Ya? Ahí tenemos entonces ejercicio que se puede hacer estando sentado, otro ejercicio estando de pie o sentado también. ¿Se fijan? Cuando uno está sentado, elongación ahí de los antebrazos. ¿Se fijan?
Ahí estamos elongando el bíceps y los antebrazos. Flexores del palmar. Cuello, un lado, otro. Todo esto se puede hacer en la gimnasia pausa que le llaman. Eso. Trabajar, trabajar, trabajar. Ocuparse, ocuparse. Todos los aspectos que nosotros podamos desarrollar para mejorar nuestra calidad de vida están acá disponibles y van a haber muchos más, ¿no es cierto?, a medida que avancemos en el semestre para desarrollar entonces este taller y que pueda ser complemento de los demás talleres deportivos que puedan ustedes tener, por ejemplo, ¿sí? Y también traspasarlo como conocimiento a su familia, a su grupo de amistades, todo lo que pueda rendir en este sentido. Disculpen que no haya entrado tan bien a la hora, tuve algunos problemas con internet, lamentablemente a veces se me pasa eso, a todos parece que les puede pasar, tenía problema de conexión y recién pude entrar entonces con ese leve atraso. Discúlpenme, espero que no vuelva a suceder. Un abrazo grande, espero que todo esto les vaya sirviendo, debiera servirles, es importante, y ustedes valoricen, ¿no es cierto?, su elección. Estos son elección voluntaria los talleres, pero que ojalá ustedes, además de aprovecharlo ustedes, lo puedan transmitir como a su familia, a su grupo de amistades, porque de esa manera nuestro país, nuestra universidad hace un aporte a la sociedad, ¿ya? Lo que ustedes aprendan, lo que ustedes transmitan, lo que ustedes ocupen, siempre va a ser observado de alguna manera o de alguna persona por alguna situación. Y eso va a provocar entonces una mejora en la calidad de vida y en el desarrollo de nuestro país. Pensemos eso, las universidades fueron creadas en todas partes para mejorar el desarrollo del país. Y todos vivimos, ¿no es cierto?, en este planeta y, bueno, algunos somos bendecidos por vivir en este país. Hay que querer la patria, estamos en el mes de la patria, hay que ser patriota. Y los patriotas no son los que salen a la guerra solamente, son los que se preocupan de hacer las cosas bien, con disciplina, pensando en el futuro de cada uno, pero también del país. ¿Sí? Ustedes alguna vez van a estar a cargo de personas quizás, van a ser quizás también papá, mamá, y bueno, ahí hay que hacer las cosas bien. No podemos darnos el lujo de equivocarnos. A conciencia por lo menos no. Abrazo grande, espero verlos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.